Bienvenido. Esto es El Contacto Cristiano, un programa en el que queremos mostrarle cómo aplicar la palabra de Dios a su vida. Al finalizar el programa de hoy, le indicaremos cómo recibir gratuitamente un curso bíblico por correspondencia que hemos preparado para ayudarle en su diario caminar con Jesucristo. Y ahora, con usted, su amigo, el hermano Ricardo. Primera de Pedro 3:15 nos dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo nos habla de vivir en santidad continuamente. Notemos nuevamente la declaración: santificad a Dios en vuestros corazones. Esto implica el mantener a Jesús como Señor de nuestras vidas. Nos implica consagración y el honrar a Cristo como Rey de todo lo que somos. De eso se trata la santificación. Primera de Pedro 1:15 y versículo 16 dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hemos llegado a nuestro quinto estudio sobre la santidad del creyente. Hemos estudiado del mandato de ser santos, la convicción que produce la santidad, la limpieza para santidad, la consagración en santidad, y ahora que debemos continuar en santidad. Santidad en nuestro carácter y conducta es una obligación, no una opción. La santidad no es como una ropa especial que uno viste en días especiales. La santidad no es nuestro traje dominguero que vestimos los domingos cuando vamos a la iglesia, pero que dejamos en casa en día de semana. La santidad no es eso. La santidad es el aliento del cristiano. Es lo que le señala como cristiano. Es una demostración de la vida de Dios viviendo en él. El cristiano fue hecho santo en el momento de su conversión. Él debe vivir toda su vida en esa santidad, manifestando en su conducta lo que se encuentra dentro de su ser. Dios no quiere cristianos a medias. Él quiere que cada cristiano renuncie a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir una vida sobria, justa y piadosa. Esto es lo que la conducta cristiana debe ser. El fracasar en vivir una vida de santidad es unirse a las fuerzas enemigas de Dios y al enemigo en su propio alma. La Biblia nos amonesta en 1 de Pedro 2:11 y 12, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Este versículo nos hace ver dos cosas de gran importancia. Número uno, que el vivir una vida no santificada es unirse al enemigo de Dios. Y dos, que la vida de santidad es un testimonio continuo al pecador de la salvación que hay en Cristo Jesús. Número uno, es unirse al enemigo de Dios. Y número dos, es un testimonio continuo al pecador de la salvación que hay en Cristo Jesús. Romanos 6 es una discusión extendida de la vida de santidad que el cristiano debe llevar. Nos subraya la verdad de que el cristiano vive la vida de Jesús, una vida que ya pasó de muerte a vida triunfante. El haber muerto y resucitado con Cristo es nuestra libertad del pecado. Y por lo consiguiente llegamos a la conclusión de Romanos 6, versículo 11 y 12, de que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Somos libres del pecado para permitirnos producir el fruto de la santidad a Dios en nuestra conducta diaria. Y esa es la vida normal para el cristiano. Una vida de santidad ante Dios y los hombres. Esto podría sonar como una imposibilidad para algunos. Algunos se sienten incapaces de vivir una vida de santidad. Pero el asunto está en que no estamos solos en esta lucha. Hay quien nos ayude. Romanos 8, 2 al 4 nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No es imposible que vivamos una vida de santidad. Dios lo ha hecho posible en Cristo Jesús. La justicia que la ley requiere es cumplida en nosotros, los que creemos en Cristo. Jesús vivió una vida perfecta delante de Dios y los hombres. Nosotros, los que confiamos en Él, somos llenos de la justicia que es de Dios por medio de la fe. Podemos vivir en perfecta justicia, en la justicia de nuestro Señor. Y qué bueno es poder vivir en santidad delante de Dios y no en pecado delante del diablo, quien es enemigo de toda persona que hacen el bien. Tal santidad trae bendición al hombre y da gloria a Dios. Según Romanos 6:22, cuando servimos a Dios, tenemos por nuestro fruto la santidad. Segunda de Pedro 1:5-8 nos da el carácter de una vida de santidad. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta es la vida normal del cristiano, una vida que vive en crecimiento, llena del carácter de Cristo, una vida incesante de santidad. El crecimiento espiritual es un ejercicio continuante de discernimiento entre diferencia. Es escoger lo bueno y rechazar lo malo, vez tras vez, día tras día. Cuando Pablo había enumerado los pecados de la carne que estorban el crecimiento espiritual, dijo: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Estas palabras se encuentran en 2 Timoteo 2:21. Pero el cristiano debe continuar en huir de los deseos carnales y seguir adelante en fe, amor y paz. La meta del cristiano es la de glorificar a Dios con su vida. Efesios 1:6, 12 y 14 nos dice que somos salvos para alabanza de la gloria de su gracia y para alabanza de su gloria. De eso se trata la salvación. Dios nos capacita para vivir una vida que le glorificará. Jesús dijo que así como la vid trae nutrición a las ramas para que puedan producir fruto, así Él provee todo lo que necesitamos para producir una vida que honrará a Dios. En Juan 5:15-8 Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Si deseamos que nuestras vidas cuenten para la gloria de Dios, tendremos que vivir vidas de santidad. Podemos vivir esta vida por medio de morir al pecado. Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Jesús dice en Juan 12:24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En otra ocasión dijo, según Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Y así es la vida de santidad. Debemos abandonar al pecado. Debemos entregar nuestras vidas para vivir correctamente delante de Dios. Si usamos nuestro tiempo aquí en la tierra para vivir como ciudadanos del reino de los cielos, daremos fruto en santidad para nuestro propio gozo y para la honra y gloria de Dios Padre. Dios nos ha llamado a la santidad. Vamos a orar. Padre, hoy hemos llegado al final de otro estudio. Esta serie de mensajes sobre la santidad no tendrán valor alguna a menos de que la pongamos en práctica. Ayúdanos a vivir delante de ti en santidad, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. De hoy le haya motivado a conocer más profundamente la voluntad de Dios. En esta tarea queremos ayudarle haciéndole llegar, sin costo alguno, un valioso curso bíblico por correspondencia. Pónganse en contacto con nosotros hoy mismo. Nuestra dirección es
El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Al escribirnos, por favor recuerde incluir el nombre de la emisora en la que sintoniza nuestro programa. Nuevamente nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Este programa es una producción de la Asociación Bautista Misionera de América. Agradecemos su sintonía al programa de hoy, confiando en encontrarnos de nuevo a esta misma hora y por esta misma emisora, para participar con nosotros en El Contacto Cristiano.